Entre los procedimientos de soldadura, el método al arco con electrodos recubiertos ha tenido y continúa a tener una amplia difusión, por su simplicidad y seguridad de empleo, aunque sea acosado por procedimientos de soldadura más productivos que garantizan a la Junta iguales o mejores calidades estéticas y metalúrgicas. En la soldadura eléctrica al arco con electrodos recubiertos, la energía térmica necesaria para la fusión del metal base y del material de aportación es producida por el arco eléctrico, que salta entre el electrodo y los bordes de las piezas que se deben unir. Los electrodos están compuestos por una alma metálica, cuyo diámetro define el diámetro nominal del electrodo, y por un revestimiento externo obtenido por sustancias pulverizadas, unidas por un aglutinante y secadas en horno. El alma conduce la corriente eléctrica que alimenta el arco y aporta el material que constituirá el cordón de la soldadura. El revestimiento protege el baño de fusión y el metal de aportación de la influencia nociva de la atmósfera. Reacciona con el metal modificando sus características químicas físicas, ioniza el arco y lo mantiene estable. Las imágenes evidencian el material base, el electrodo, el arco eléctrico, el baño de fusión, el cordón de soldadura y la escoria. Los equipos de soldadura son el elemento fundamental de la instalación. Algunos de ellos erogan corriente alterna, otros corriente continua. Los equipos de soldadura a corriente alterna son empleados sobre todo en el campo de la hoguística. Los equipos de soldadura a corriente continua son empleados en la industria, allí donde particulares exigencias o limitaciones prácticas no permiten utilizar procedimientos más productivos y por consiguiente más económicos, como por ejemplo la soldadura a hilo continuo MIG-MAG. En los equipos de soldadura a corriente continua, el operador debe coligar los cables del portaelectrodo y del borne de masa a los dos polos de la fuente de corriente. La polaridad está referida al electrodo. Es directa si el electrodo está coligado al polo negativo. Es inversa cuando el electrodo está conectado al polo positivo. En los bornes de salida de los equipos de soldadura se puede determinar con apropiados instrumentos de medida la tensión en vacío, que aproximadamente varía entre 50 y 80 voltios. La tensión y la corriente de cortocircuito en el momento en que el electrodo entra en contacto con la pieza. La corriente y la tensión de soldadura, que en los equipos de soldadura modernos están controladas por circuitos electrónicos que adecúan el régimen de funcionamiento del equipo de soldadura a las variaciones de la longitud del arco. Un equipo de soldadura se puede distinguir además que por las particularidades de la soldadura, también por las características estáticas que definen para cada valor de la tensión en los polos del generador estático la correspondiente intensidad de corriente en el circuito. En comercio se encuentran equipos de soldadura de característica descendente y de característica constante. En los diagramas, la línea blanca que interseca las curvas características estáticas evidencia el valor de la tensión convencional en función de la corriente de soldadura. En la soldadura con electrodos recubiertos, el valor de la tensión convencional en función de la intensidad de la corriente de soldadura está dado por la relación experimental. Tensión de soldadura igual 20 más 0,04 por la intensidad de la corriente de soldadura. En los equipos de soldadura de característica descendente, con la variación de la longitud del arco cambia sea el valor de la tensión que de la intensidad de corriente. En los equipos de soldadura de característica constante, un circuito electrónico mantiene constante el valor de la intensidad de la corriente con la variación de la longitud del arco. Con los instrumentos que aparecen en sobreimpresión, se puede establecer la constancia de la corriente y la compensación automática de la tensión. Las fuentes de corriente para soldadura se pueden comparar si se consideran las características técnicas obligatoriamente reproducidas en una placa inamovible ubicada sobre la caja de la fuente misma. En dicha placa están reproducidos los datos esenciales para definir las prestaciones de una fuente de corriente, además de las diversas normas de seguridad que han sido respetadas por el fabricante. A título de ejemplo, veamos la placa del equipo de soldadura utilizado en la audiovisual para las pruebas con electrodos.
En esta placa se encuentran especificados la alimentación y el funcionamiento eléctrico, las normas internacionales a las que se han atenido los fabricantes, el tipo de procedimiento de soldadura, la característica estática de la fuente y la tensión en vacío, el campo de empleo de una fuente de corriente, definido por las corrientes de soldadura mínima y máxima con las correspondientes tensiones convencionales a cargo, los valores de la corriente y de las tensiones convencionales en relación a la intermitencia de servicio, la toma de corriente trifásica, los factores de potencia cos, la potencia absorbida, los valores en amperios de los fusibles de red, el valor de la tensión de alimentación de red, las absorciones de la corriente de la red. Antes de poner en funcionamiento un equipo de soldadura, el operador debe asegurarse que la tensión de inserción corresponda a aquella de la red. Sucesivamente fijar el valor de intensidad de la corriente de soldadura, maniobrando el expreso potenciómetro. En este equipo de soldadura se encuentra presente también un dispositivo suplementario de control de la dinámica de encendido del arco, en función del tipo y del diámetro del electrodo elegido. En la parte de abajo hay dos empalmes rápidos para el cable portacorriente al electrodo y para el cable de masa, que se conecta con la estructura metálica del banco y por consiguiente indirectamente a la pieza. Los electrodos están constituidos por una varilla metálica llamada alma y por un revestimiento formado por polvos de compleja composición expresamente estudiada. El revestimiento es el elemento que diferencia un tipo de electrodo de los otros. Se habla así de electrodos básicos, electrodos de rutilo, electrodos de celulosa, electrodos ácidos, electrodos oxidantes. Hay además electrodos de alto rendimiento, electrodos para aceros inoxidables, para fundiciones y para aluminio. Cada fabricante aconseja para cada electrodo el tipo de corriente y la polaridad, las posiciones de soldadura posibles y el valor de la intensidad de corriente en función del diámetro. Con el electrodo básico se solda casi exclusivamente con corriente continua de polaridad inversa, polo positivo al electrodo, en todas las posiciones excepto la vertical descendente. El revestimiento está compuesto esencialmente por carbonatos de calcio y de magnesio, a los que se agrega un mineral denominado fluorita que facilita la fusión. Estos electrodos son muy higroscópicos y por ello deben ser conservados en sitios secos y son resecados antes de su empleo. Habitualmente su punta es grafitada con el objeto de facilitar el encendido del arco. El revestimiento básico da lugar a un baño frío de dimensiones limitadas que facilita bastante la soldadura en posición. El arco debe ser mantenido muy corto para evitar la formación de porosidades. La transferencia metálica se verifica en gruesas gotas que pueden provocar cortocircuitos y es por ello necesaria mucha habilidad de parte del soldador para no provocar salpicaduras de metal. Los carbonatos de calcio presentes en el revestimiento afinan el baño de fusión y conducen a la superficie, bajo forma de escoria, las impurezas como el sulfo y el fósforo. Se obtienen depósitos con elevadas características mecánicas, incluso cuando se deben soldar aceros impuros y ricos de carbono. Los electrodos básicos son utilizados cuando se requiere la soldadura elevada resistencia, ductibilidad y tenacidad incluso a bajas temperaturas y ausencia de agrietamientos. La escoria es viscosa, relativamente liviana, poco fusible y no se separa muy fácilmente. El cordón de soldadura se presenta como una malla suficientemente regular y más bien convexa. El electrodo de rutilo puede ser empleado sea con corriente continua, con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa, sea con corriente alterna en todas las posiciones. El revestimiento está constituido esencialmente por dióxido de titanio, comúnmente llamado rutilo, con añadidura
de ferroaleaciones de silicio y manganeso para corregir la composición del baño de fusión. El rutilo ioniza fuertemente el arco. Se tienen, por tanto, electrodos muy corredizos y fáciles de utilizar. Estos electrodos no pueden ser empleados cuando, por el desarrollo de hidrógeno, existan peligros de grietas en caliente y en frío. Los electrodos de rutilo se encuentran entre los más usados, sobre todo en los trabajos normales y de carpintería. Las características mecánicas del depósito son buenas, pero inferiores a las de los electrodos básicos. La escoria se quita muy fácilmente, incluso cuando se solda con chaflanes profundos y estrechos. El aspecto superficial del cordón es bueno después de la solidificación, con malla fina y regular, y son por ello recomendables para aquellas soldaduras en las que la estética es un factor importante. El electrodo ácido se utiliza en corriente continua con polaridad directa y en corriente alterna, preferiblemente para juntas de la chapa a soldar que no sean en posición. El revestimiento está constituido por dióxido de silicio, cuarzo, óxido de fierro y ferroaleaciones de manganeso y silicio. El encendido del arco es pronto y su estabilidad permite soldaduras sin alguna dificultad. Los electrodos ácidos funden notables cantidades de material base, por lo que resulta un baño fluido. Las características mecánicas de los depósitos son buenas en cuanto el baño resulta bien desoxidado. El consumo de estos electrodos es limitado casi exclusivamente a los tipos homologados e indicados en las específicas de los capitulados técnicos. La escoria se separa fácilmente. La superficie del cordón es lisa y regular, pero cualitativamente inferior a la del tipo rutilo precedentemente analizado. El electrodo de celulosa puede ser utilizado solo con corriente continua con polo positivo al portaelectrodo, polaridad inversa. El revestimiento contiene un elevado porcentaje de celulosa que se quema durante la fusión del electrodo, desarrollando grandes cantidades de anhídrido carbónico y pequeños porcentajes de hidrógeno. El efecto que se obtiene de la formación del gas es el de la proyección de las gotitas de metal fundido contra los bordes por soldar, obteniendo así soldaduras de fuerte penetración incluso cuando se deben unir orillas en vertical y a tope. La precariedad del arco requiere generalmente el empleo de fuentes de corriente continua que posean elevadas características dinámicas y en grado de mantener encendido el arco durante las primeras pasadas sobre los bordes distanciados. Gracias al notable empuje del arco, los electrodos de celulosa son utilizados en la soldadura de tubos, pudiéndose obtener soldaduras bien penetradas y sin inclusiones de escorias. En cambio, no son aconsejados para empleo sobre materiales propensos a agrietamiento en caliente y con tendencia al temple. La escoria es escasa y ligera. El cordón tiene un aspecto apenas suficiente con alguna irregularidad. El electrodo oxidante puede ser empleado con corriente continua, con polaridad directa y con corriente alterna, también con los normales transformadores para hovística. El revestimiento está formado esencialmente por óxidos de fierro que producen una escoria muy fusible. El óxido de fierro tiende a oxidar el metal de aportación, que está caracterizado por un bajísimo alargamiento y en general ofrece características mecánicas mediocres. La escoria, muy fluida, no permite efectuar soldaduras en posición vertical y a tope. Los electrodos oxidantes son entonces utilizados para soldaduras de chapas delgadas, trabajos de carrocería y en la hovística, donde se requiere buen encendido del arco y suficiente facilidad de uso. La escoria se quita con suma facilidad a pieza fría después de la soldadura. El aspecto del cordón es bueno, con malla irregular pero suficientemente lisa. De acuerdo a sus características y a sus cualidades, los electrodos son clasificados según varias normas, con el propósito de garantizar un uso correcto y apropiado. Existen varios sistemas de clasificación. Los más conocidos son, en campo nacional, el UNI, y en el campo internacional, la A, VS, DIN e ISO.
Como se puede apreciar de las imágenes, las siglas de estos entes referidas a un electrodo básico se diferencian entre ellas, aunque esencialmente indican las mismas características. La norma UNI especifica bien 9 factores. Primero, el electrodo recubierto. Segundo, la resistencia a la tracción. Tercero, el campo de empleo. Cuarto, la clase de calidad. Quinto, la natura química del revestimiento. Sexto, la posición de empleo. Séptimo, la alimentación eléctrica. Octavo, el rendimiento. Noveno, las características a baja temperatura. El sistema AVS, American Welding Society, muy difundido, es mucho más simplificado. La sigla está compuesta por la letra E, seguida de solo 4 cifras. Las primeras 2 cifras indican la resistencia a la tracción del metal depositado, expresada en miles de libras por pulgada cuadrada. La tercera cifra, sola, indica la posición de soldadura, mientras la tercera y la cuarta cifra juntas indican la natura química del revestimiento y la alimentación eléctrica. Los datos suministrados por las estadísticas de venta evidencian que los electrodos más utilizados son aquellos con revestimiento de rutilo, que constituyen el 65% del consumo total. Siguen los electrodos básicos con el 26%, los electrodos para aceros inox con el 6%, y los electrodos especiales con un consumo igual al 3%. En total, en Italia se consumen anualmente alrededor de 1 millar de millones de piezas, correspondientes a 26.000 toneladas de depósito más o menos. Este consumo tiende a disminuir levemente cada año a causa del empleo de técnicas de soldadura más productivas que permiten, entre otras cosas, la automatización del procedimiento de soldadura. En esta primera parte del programa hemos visto rápidamente el método de transferencia del material de aportación desde el electrodo a la junta de soldadura. Los equipos de soldadura empleados con sus características eléctricas y los principales tipos de electrodos utilizados. En la segunda parte analizaremos, en cambio, algunas pruebas más significativas de soldadura en acero común y en algunos metales especiales. En la primera parte del programa relativo a la soldadura con electrodos metálicos protegidos, nos hemos dedicado a presentar el método de transferencia del metal de aportación al metal derretido, las características de las máquinas para soldar y de los electrodos más empleados. En esta segunda parte, en cambio, analizaremos algunas pruebas de soldadura más significativas y más difundidas en la práctica, para ilustrar, sea la técnica ejecutiva y entregar algunas importantes instrucciones de trabajo útiles para obtener juntas con características excelentes. Hemos ya ilustrado ampliamente los tipos de electrodos que existen en comercio, su designación y los criterios de elección y de empleo. Antes de dar inicio a las pruebas, es oportuno referirse también a la preparación de las juntas. Como se puede notar en el cuadro, los bordes deben ser preparados con formas diversas en función del espesor de las planchas. Para piezas que posean un espesor entre 1 y 4 milímetros, se usan bordes rectos muy aproximados. Los bordes deben ser rectos también para piezas que tienen un espesor de hasta 8 milímetros, pero en este caso, la distancia entre las orillas es mayor, y en algunos casos, cuando es posible, se ejecuta también un cordón al reverso.
En los bordes con espesores de 5 a 20 milímetros se efectúa casi siempre un chaflán con abertura de 60 grados, cono sin resalto. El cordón se efectúa con 2 o más pasadas de relleno. Para espesores de 15 a 40 milímetros se efectúa, en cambio, una preparación en X, y para espesores superiores a 20 milímetros, una preparación en U. En el cuadro, algunos valores se sobreponen. Esto significa que no hay reglas muy rígidas y que cada situación requiere una propia y específica valoración acerca de la preparación más idónea de los bordes. Entre las pruebas sobre acero común FE 410, material muy difundido en las fabricaciones, presentaremos la soldadura en plano, con una o más pasadas, la soldadura en ángulo, plano frontal, la soldadura vertical ascendente, la soldadura vertical descendente y la soldadura de una tubería. En la primera experiencia se utiliza un electrodo metálico protegido de rutilo y diámetro de 2,5 milímetros. El material base está constituido, como se ha dicho, de fierro 410 con 5 milímetros de espesor. Los bordes tienen chaflán con ángulo de 60 grados. Para encender el arco, el operador toca la pieza con la punta del electrodo, creando un breve cortocircuito e inmediatamente se aleja para hacer saltar el arco. El operador desplaza el electrodo de su izquierda hacia la derecha, teniéndolo inclinado aproximadamente entre 45 y 70 grados sobre el eje de la soldadura, en modo de impedir a la escoria de avanzar sobre el metal derretido y provocar peligrosas inclusiones, tanto más fáciles cuanto más profundo y estrecho sea el chaflán. Para evitar inclusiones de escoria, basta inclinar un poco más el electrodo y alargar el arco por algunos instantes. La corriente de soldadura utilizada es de 80 amperios. Antes de cambiar electrodo y reiniciar el trabajo sobre una superficie metálica bien pulida, el operador remueve la escoria misma del depósito precedente. Para reencender el arco, el soldador toca con la punta del electrodo la pieza, con un movimiento tangencial, y luego se aleja. Se puede notar la correcta posición del operador y del electrodo respecto de la pieza. Mientras se concluye la soldadura, la escoria ya se está levantando después del enfriamiento de la pieza. Para evitar el cráter final, el operador permanece por breve tiempo en el punto terminal de la soldadura, en modo que la fusión de la ánima lo rellene. Espesores superiores a 5 milímetros requieren más pasadas para completar el chaflán, con la técnica de pasadas anchas o estrechas, a elección del operador. En un espesor de 12 milímetros, por ejemplo, han sido necesarias 4 pasadas para rellenar el chaflán. Esto ha permitido obtener una junta bien penetrada en los lados y sin defectos. Veamos ahora la ejecución de una junta de ángulo en posición plano frontal. Para esta prueba se emplea una vez más un electrodo metálico protegido de rutilo de 2,5 milímetros de diámetro. El material base está constituido por Fe 410, con espesor de 12 milímetros. Serán entonces necesarias más de una pasada para completar el chaflán. Durante la ejecución de la primera pasada, el electrodo debe tener una inclinación de 45 grados hacia la plancha horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. La corriente es de alrededor 100 amperios, que es el máximo permitido por el productor del electrodo.
Antes de encender el arco con el segundo electrodo, el operador quita la escoria del depósito. En una soldadura de ángulo, la escoria es más difícil de quitar, porque está unida a los bordes del material base. En la ejecución del segundo cordón, el electrodo presenta una inclinación de 70 grados respecto al plano horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. El depósito, que servirá de apoyo a la tercera y última pasada, es efectuado con una corriente de 90 amperios aproximadamente. La escoria se saca muy fácilmente por la ausencia de los vínculos mecánicos de los bordes. En la tercera y última pasada, el electrodo está inclinado en 35-40 grados respecto al plano horizontal de soldadura y en 60-70 grados, como en las demostraciones precedentes, en la dirección de avance. Un movimiento oscilatorio de la punta del electrodo permite la fusión del material base y de los depósitos precedentes. De este modo se completa el cordón de soldadura, realizando un depósito que permitirá soportar las solicitaciones mecánicas a que será sometido el manufacturado. Como se puede notar, la corriente permanece fija a 92 amperios. La escoria es fácilmente eliminable con el uso de la escoda y del cepillo. La junta que estamos viendo evidencia la secuencia de soldadura y la forma de los depósitos. Ha sido, en efecto, completada solo la primera pasada y parcialmente las sucesivas. Para la soldadura en posición vertical ascendente son particularmente aconsejados los electrodos metálicos protegidos de rutilo, siempre que no sean de diámetro demasiado elevado. En esta demostración utilizamos, una vez más, como material base, piezas de FE 410 con un espesor de 12 milímetros. El soldador enciende el arco con un movimiento de frotamiento de la punta del electrodo de arriba hacia abajo, en el vértice de la junta, hasta el punto de inicio de la soldadura. La escoria, muy fluida y de notable cantidad, tiende a colar pero inmediatamente solidifica, forma el cordón y sirve de sostén al metal derretido. El electrodo utilizado tiene un revestimiento rutilo de 2,5 milímetros de diámetro. La corriente es de 80 amperios, necesariamente reducida respecto a las precedentes soldaduras en plano. A causa de la estrechez del fondo chaflán, en la primera pasada, el movimiento del electrodo no puede ser que muy limitado en dirección transversal. Para obtener la penetración, el soldador porta el arco a fundir primero los dos bordes del chaflán y luego el vértice. La escoria abundante tiene una solidificación característica que evidencia el tipo de revestimiento rutilo del electrodo utilizado en la prueba. Al quitar la escoria, sobre todo en el punto de reanudación de la soldadura, se debe prestar mucha atención para evitar los ya conocidos defectos operativos. El mismo cordón puede ser también efectuado con un electrodo de diámetro mayor, de por ejemplo 3,25 milímetros. El encendido del arco se verifica, como siempre,
con un movimiento vertical hacia abajo hasta el cráter dejado por el electrodo precedente. La corriente es de alrededor 100 amperios. La técnica de soldadura, el movimiento del electrodo en el interior del chaflán y la inclinación de 70 grados respecto de la vertical permanecen invariables para toda la gama de diámetros. La corriente de soldadura es constante, mientras varía la tensión con el cambio de la longitud del arco, es decir, en función de la distancia metal de aportación, material base. La malla del cordón evidencia el tipo de soldadura efectuado, en particular el movimiento del electrodo y la solidificación en capas del material de aportación. Es posible también ejecutar la soldadura en vertical descendente para trabajos en posición sobre pequeños espesores con electrodos de escoria fluida y poco voluminosa. Para este experimento utilizamos un electrodo con revestimiento de celulosa con 2,5 milímetros de diámetro y una corriente de soldadura de 80 amperios. El material base está siempre constituido por piezas de plancha FE 410, con un espesor de 5 milímetros. El soldador desplaza el electrodo con velocidad constante, teniéndolo inclinado en aproximadamente 70 grados respecto de la vertical y en el plano bisector del ángulo. El metal derretido carece de sostén en la parte de abajo, por lo que el cordón resulta de pequeñas dimensiones y generalmente de buena estética. Un caso particularmente importante para el empleo de los electrodos celulosos está representado por las soldaduras en círculo de tuberías en obra. Imaginemos este tipo de aplicación con la soldadura cabeza a cabeza de un tubo de FE 410 de 12 milímetros de espesor. El chaflán tiene una abertura de 60 grados, el resalto es de 2 milímetros y la distancia entre los bordes es igual al diámetro del alma del electrodo. El electrodo de celulosa tiene 3,25 milímetros de diámetro. El operador ejecuta la soldadura de abajo hacia arriba. El movimiento AU del electrodo permite fundir los bordes y tener un metal derretido penetrado sin inclusiones ni encoladuras. Para estas soldaduras son entonces necesarios operadores calificados y fuentes de corriente con elevadas características dinámicas, en grado de evitar apagamientos del arco. Completada la fusión del electrodo, es necesario sacar con atención las escorias y efectuar el cincelado del cráter, para estar ciertos de obtener un cordón sin defectos y con la máxima garantía de resistencia y estanqueidad. Para aumentar la productividad, en la soldadura de piezas de acero en plano para el relleno de los chaflanes se emplean electrodos llamados a alto rendimiento. Después de la ejecución de la pasada de fondo con electrodo a rendimiento normal, o sea, alrededor del 90%, iniciamos el relleno del chaflán con un electrodo de 5 milímetros de diámetro de revestimiento básico. La corriente está regulada a 190 amperios. El baño de soldadura es de notable dimensión a causa de la fusión del revestimiento del electrodo que contiene polvos de hierro. La cantidad de metal depositado puede alcanzar valores superiores al 200% del peso del alma. La técnica de soldadura no se diferencia de aquella ya analizada precedentemente para la soldadura en plano. La escoria es muy espesa y más difícil de sacar respecto a los electrodos normales. Completamos las experiencias con otros tipos de electrodos que permiten la soldadura al arco de aceros inoxidables, fundiciones y aluminio.
Para la soldadura en acero inoxidable AISI 304 con 2,5 milímetros de espesor, se debe utilizar como material de aportación un electrodo inoxidable 308 L16 con 2,5 milímetros de diámetro, con bajo contenido de carbono para evitar la posible precipitación de los carburos de cromo que convertirían la aleación en fácilmente oxidable. La corriente de soldadura continua con polaridad inversa es de 55 amperios, el arco corto, estable y sin rociadas. Antes de iniciar la soldadura con un segundo electrodo, se debe quitar la escoria del cráter para evitar inclusiones. La técnica es la misma que se utiliza para la soldadura en ángulo de los aceros al carbono, precedentemente analizada, pero en este caso se debe utilizar una corriente inferior, a igualdad de diámetro de electrodo. Raramente se solda el aluminio con electrodos metálicos protegidos, por cuanto existen procedimientos de soldadura más idóneos. En la soldadura que ahora estamos ejecutando, utilizamos un electrodo con una composición del depósito de 95% de aluminio y 5% silicio, sobre un material base de análoga composición. El electrodo tiene un diámetro de 2,5 milímetros y la corriente de soldadura, continua con polo positivo a la pinza portaelectrodo, es de 60 amperios. La inclinación del electrodo es de alrededor 70 grados hacia adelante. Por último, recordamos que los electrodos para la soldadura del aluminio son muy higroscópicos y por ello están protegidos de la humedad ambiente con confecciones herméticas. Como última experiencia, hemos reservado la soldadura de una pieza fundida. Este procedimiento es utilizado casi exclusivamente para la reparación de fundiciones o de piezas ya elaboradas. La soldadura de la fundición en frío, es decir, sin precalentamiento de la pieza, es posible con electrodos que depositen fierro níquel o níquel puro. El electrodo utilizado para la prueba de soldadura en una corredera de fundición tiene 2,5 milímetros de diámetro. La corriente seleccionada, continua con polo positivo en la pinza portaelectrodos, es de 65 amperios. El depósito que se obtiene se puede trabajar con herramientas y no está sujeto a agrietamiento. Concluyendo esta audiovisual, en la cual hemos analizado la técnica de ejecución de algunas soldaduras clásicas con electrodos metálicos protegidos, dedicamos un último espacio a los defectos de soldadura. En la soldadura al arco con electrodos metálicos protegidos, los defectos que más frecuentemente se encuentran son los siguientes. Falta de penetración debido a una errada selección de los factores de soldadura. Un cordón irregular debido a la falta de pericia del operador o a una errada selección del electrodo y de los parámetros de soldadura. Las pegaduras del cordón sobre el metal base, fundamentalmente causadas por baja corriente. Las inclusiones de escoria debidas a una incorrecta técnica operativa. Las socavaciones del metal base causadas por una excesiva corriente de soldadura. Las porosidades y las sopladuras causadas fundamentalmente por electrodos húmedos y por la calidad del metal base. Las grietas en caliente y en frío, de origen metalúrgica, que dependen ampliamente de la técnica operativa empleada y a veces de la dimensión de las piezas que se soldan. El exceso o la falta de metal de aportación, que depende de la velocidad de soldadura, o demasiado baja o demasiado alta. El enrojecimiento del electrodo debido a una excesiva corriente de soldadura.
En este programa hemos analizado sintéticamente la soldadura de acero común, FE 410. En plano tope a tope, en ángulo plano frontal, en vertical ascendente, en vertical descendente, en posición sobre un tubo. Además, hemos dado un vistazo al empleo de electrodos a alto rendimiento, a la soldadura del acero inoxidable con la ejecución de una junta en ángulo plano frontal, a la soldadura del aluminio, a la soldadura de la fundición. Hoy en día, el proceso de soldadura de tuberías involucra una mayor variedad de diámetros, materiales y requerimientos especiales. A pesar de que las aplicaciones pueden ser bastante diversas, casi todas ellas se pueden llevar a cabo más eficientemente usando los sistemas automáticos de soldar de Arc Machines Incorporated. Las principales compañías dependen de los sistemas de Arc Machines para alcanzar una soldadura de alta calidad y bajo precio con mayor rapidez de operación. Los sistemas de Arc Machines ofrecen resultados sobresalientes en la soldadura de diámetros interiores, exteriores, recubrimiento en espiral y muchas operaciones especializadas para tuberías con una completa gama de diámetros, espesores de pared y materiales. Los equipos orbitales de AMI presentan un proceso TIG versátil. La torcha y sus accesorios está contenida en un cabezal compacto y de diseño sólido, el cual es controlado remotamente por una fuente de poder con microprocesador incorporado. Estos sistemas de control por microprocesador logran una calidad de soldadura superior, manteniendo el control preciso de las variables de soldaduras. La capacidad de soldar con parámetros precisos e invariables hace que las soldaduras con AMI sean repetitivas y de calidad predecible, reduciendo así su costo. Nuestros clientes pueden depender en soldaduras de alta calidad y productividad y consistentes resultados, sin importar el diámetro del tubo, su espesor o material. Por esto, los sistemas AMI se usan extensamente para aplicaciones críticas de soldadura de tubos como la nuclear, donde la soldadura manual no es práctica ni posible. We're governed by the ASME code, Section 11, most of the time for all our repair work. And virtually there's no room for error, and that we need to have a X-ray quality weld each and every time. We've been using the existing equipment for 10 years, and we've been very happy with it. Aún donde la soldadura manual es posible, los sistemas AMI proveen una alta calidad de soldadura, bajo costo por soldadura y alta producción. Automatic welding definitely has advantages. We're getting a nice quality, clean weld using the gas pumps in our process. Right now, if welders were up there manually welding, they'd be exposed to 550 degrees constantly. We'd be using 2 welders per joint. We're using 1 welder right now per joint. And everything's coming out real nice. Es aún posible lograr resultados superiores en trabajos donde el acceso a la zona de soldadura está severamente restringido. In 1985, we came upon some situations in Ravenswood and Astoria up in the Penthouse Pass where it became almost physically impossible for a manual welder to weld without taking 5, 6, 7 hours to do one 2 1/8 OD tube that was 440 thick. It was anywhere from 3 to 5 inches off the floor, and it was in a spaghetti patch, like 9 rows of tubes 2 inches apart, 2 1/8 apart. It was the terminal and dependent tube that we used the small orbital welder on. This was the Model 81. We used that one there, and to me it was a lot better than manual welding because we had to crawl to the tube, and the positions were kind of awkward to get to. When you get out of there, you're all sore. But with the orbital welder, you just put yourself in one position and use the mirror
And it just goes right away wrong. You don't have to contend with crawling in and out of the tube. Similares restricciones en el acceso se presentaron en una planta procesadora de pulpa de papel en Canadá. Para complicar el asunto, el tiempo de finalización de la obra era corto, haciendo impráctico el proceso de soldadura manual del ensamble tubular. La velocidad y versatilidad de los equipos orbitales AMI evitaron el reemplazo del conjunto completo de tubos del sobrecalentador, con ahorros de $750,000. Al comparar detalladamente los resultados en otra planta generadora de electricidad, las conclusiones fueron claras. Los sistemas AMI produjeron mejores soldaduras con muchísimos menores, retrabajados y con ahorros de $375,000. Independientemente del tamaño del proyecto, los sistemas AMI permiten múltiples ventajas: ahorro de tiempo, ahorro de dinero y un alto nivel de calidad de soldadura de la cual usted puede depender. A pesar de que la soldadura orbital incorpora un estándar de tecnología y ejecución más elevado, la transición desde la soldadura manual a los sistemas AMI es fácil, sin que el operador sea un experto en computación. What the machine does, you actually do by hand also. It's just that you have to translate it to numbers. And after you translate it to numbers and you have that down, then you have no problem. Well, now we have it down so good now that we press the start button and we can just sit back and relax and let it go. Hay modelos para innumerables aplicaciones. La cabeza compacta modelo 81 requiere una distancia entre tubos mínima con posicionado y desmontaje en 30 segundos. Durante el proceso se permite un acceso visual a la torcha sin restricciones para el uso de la máscara patentada por AMI, diseñada para el control del arco de soldadura con los parámetros actuales proyectados en el visor protector del conjunto de la máscara, facilitando así la supervisión. Complementando el modelo 81, el modelo 95 de versátil diseño puede ser usado para aplicaciones con o sin aporte, o si se necesita, con insertos consumibles. Su diseño de estructura abierta permite un montaje y desmontaje rápido en el tubo sin tener que usar herramientas auxiliares, gracias al efecto del autocentrado de la mordaza autoajustable a la gama total de diámetros de tubos, que hace que el modelo 95 sea ideal para aplicaciones en el taller o en la obra y para juntas biseladas, a tope o en filete. La cabeza modelo 15 está diseñada para cualquier diámetro, incluyendo placas longitudinales. El modelo 15 puede ser modificado y adaptado para cualquier diámetro y configuración. Al igual que todas las cabezas de AMI, el modelo 15 asegura una rotación precisa en virtud de su exclusivo sistema de transmisión patentado, el cual permite velocidades constantes en dirección ascendente y descendente, asegurando así una calidad de soldadura superior y consistente. La cabeza modelo 43 es de operación fácil y versátil para la aplicación en el diámetro interno en un amplio rango de diámetros. El posicionado y control de la torcha es optimizado mediante controles integrados y un sistema de visión compuesto de minicámaras montadas en la torcha. Otro diseño especial de cabeza es el modelo 94 para diámetros interiores. Este modelo se usa para el recubrimiento de metal con cordón en espiral en diámetros pequeños de inyectores, juntas especiales de intercambiadores de calor y recuperación de bujes y guías roscados. Para máxima versatilidad, toda la línea de cabezas puede ser usada con todos los modelos de fuentes de corrientes. El modelo 215 es una fuente para trabajo continuo, muy versátil y diseñado para ser usado fácilmente. Para simplificar la operación, el control remoto presenta una pantalla en donde se puede disponer del programa completo de soldadura. El modelo 215 puede almacenar un gran número de programas de soldaduras y cualquiera de ellos puede ser reposicionados a través de las teclas del control remoto. Una opción más económica es el modelo 227. Esta fuente de corriente de 200 amperes es también de fácil operación, tamaño compacto y por su gran portabilidad es ideal para una gran variedad de aplicaciones en el campo. A través de su historia, AMI ha desarrollado y fabricado un gran número de sistemas de soldadura orbital a pedido para proyectos especiales. AMI fue seleccionada debido en gran parte a la gran capacidad de diseño integral de su departamento de ingeniería, con especialidades en mecánica, eléctrica, electrónica y de computación.
Nuestros ingenieros son los mejores de la industria y tienen el apoyo de los más modernos equipos y recursos para diseño y fabricación. Para asegurar que los sistemas orbitales de AMI sean fabricados con los más altos estándares de calidad, toda la fabricación y ensamble se hace en nuestras modernas instalaciones en Pacoima, California. Todo el proceso de producción, desde el maquinado de piezas, armado de placas electrónicas, ensamblado de cabezales, fuentes de corrientes y pruebas del sistema integrado, es efectuado en nuestras instalaciones, garantizando el 100% de calidad y los más altos estándares de fabricación. A través de un comprensivo programa de fabricación, AMI asegura una disponibilidad inmediata de piezas y ensambles en nuestras instalaciones, manteniendo un inventario de más de 17,000 piezas diferentes preparadas para envío en todo el mundo. Otro rubro de amplia disponibilidad es el servicio de apoyo al cliente. Cada sistema de soldadura de tubo incluye un entrenamiento general y específico en las aplicaciones del cliente. Un apoyo técnico adicional es también disponible a través de la red de representantes en todo el mundo o a través del apoyo técnico o servicio directo del equipo de profesionales de AMI. ARC Machines Incorporated está bajo el liderazgo activo de sus fundadores desde hace 20 años. En este entorno estable, AMI se ha consolidado como el líder mundial en sistemas automáticos de soldadura orbital de tubos. Todos estos sistemas ofrecen importantes beneficios que mejoran la operación de soldadura y ahorran dinero. Alta calidad de soldadura, alta productividad, rápida aplicación, bajo costo por soldadura, pocos reparos y condiciones óptimas de seguridad industrial. El valor de estos beneficios es multiplicado por el soporte técnico al cliente, por el cual las compañías líderes en muchas industrias confían en AMI. Ofrecemos los mismos resultados a nuestros futuros clientes, basándonos en nuestra reputación y experiencia. Well, the years that we've been using the equipment and been affiliated with ARC Machines, we've found that they've always been there when we've needed them. They're always there for us, 24 hours a day. They've always been there for us, both for materials, for parts, and for technical assistance. That's what you really need to look for in a company is support, and they give us total support. En respuesta a nuevos desafíos en los requisitos de la fabricación e instalación de tuberías, un grupo mayoritario de compañías en varias industrias está adoptando soldadura automática orbital, siendo el principal innovador ARC Machines Incorporated. ARC Machines es el fabricante líder de sistemas automáticos de soldadura orbital para tubos y placatubos con miles de unidades en uso mundialmente. Estos sistemas utilizan el proceso de soldadura por arco TIG. Una unidad típica consiste de una fuente de alimentación con microprocesador y una cabeza de soldadura orbital. Integrados se obtienen cordones de soldadura uniformes y penetrados en todas las posiciones con alta calidad y productividad comparados con otro método de soldadura. En la preparación para soldadura orbital, los tubos o conectores son posicionados a tope y mantenidos alineados por las mordazas laterales de la cabeza. Durante la secuencia de soldadura, el tubo permanece fijo mientras el electrodo gira alrededor del diámetro exterior del tubo automáticamente al completar un giro en la junta a tope. Los tubos o conectores son fundidos por el arco eléctrico. Este proceso, conocido también como soldadura de fusión, no usa aporte de alambre y produce cordones de soldadura con penetración total, calificando las especificaciones más rigurosas de calidad. Además, este nivel de resultados es totalmente predecible y repetible en todas las juntas. Los sistemas de AMI poseen tal versatilidad operativa que rinden un alto nivel de calidad en todos los materiales soldables y en el rango completo de diámetros y espesores de tubos comerciales, incluyendo el rango de conectores industriales. Los equipos de AMI son ideales para proyectos de soldadura en la obra o en el taller y en soldaduras de tubos de aplicaciones críticas a nivel mundial. Por ejemplo, las industrias de semiconductores altamente afectadas por la microcontaminación en la calidad operativa. Por lo tanto, los sistemas de AMI son parte integral del laboratorio de soldadura de clase internacional en la tecnología de sala limpia, la cual técnicamente depende de los equipos orbitales de AMI para los sistemas de distribución de gas de alta pureza, los cuales son ensamblados en sala limpia clase 1.
En instalaciones tubulares farmacéuticas y de biotecnología, el diseño y operación requieren protección a los productos de contaminación del proceso. El sistema orbital de AMI usado en las tubulaciones para la limpieza en proceso y esterilización garantiza la mejor solución. En las aplicaciones de la industria alimenticia y de bebidas, la limpieza sanitaria es el principal factor de calidad. El proceso orbital asegura un acabado limpio y sanitario, dando superficies suaves sin picaduras o cavidades. La industria aeroespacial exige absoluta integridad en las soldaduras en el rango de materiales livianos y exóticos para la tubulación hidráulica y criogénica. Los equipos orbitales de AMI reúnen todos estos requisitos. Todas las cabezas AMI son de gran versatilidad y se pueden usar con cualquier modelo de fuente de alimentación AMI. Las fuentes de alimentación especialmente diseñadas para soldadura por fusión son los modelos 207, 207 HP y el 107, que está siendo usado mundialmente desde 1981. Presenta 100 amperes de corriente de soldadura y es fácilmente programable por controles digitales con registro directo. El modelo de fuente 207 es de tipo inversora, presentando la más óptima combinación en flexibilidad de operación y control de proceso. Esta unidad con microprocesador de control es fácilmente operable. Puede almacenar hasta 100 programas de soldaduras en la memoria, y cualquiera de ellos puede ser revisado y usado simplemente usando 2 teclas del panel frontal de la máquina. Para incrementar su capacidad de memoria, un módulo opcional de memoria es conectado, permitiendo transferir programas a otras máquinas. El control del proceso es asegurado por una llave que limita el acceso a las funciones de programación, y una impresora incorporada puede imprimir los programas o un detalle de cada soldadura realizada, asegurando un completo control estadístico de la producción. El modelo 207 también presenta un voltaje de alimentación seleccionable de acuerdo a la disponibilidad de voltajes de líneas convencionales. Y siendo los sistemas AMI extensivamente utilizados en el mercado internacional, la fuente modelo 207 es programada en los principales lenguajes industriales. Para un nivel máximo de productividad en el taller o la obra, el control remoto permite al operador el control de todas las funciones de operación a una distancia de 30 metros. Para aplicaciones con alto ciclo de trabajo y espesores de pared de tubo grueso, AMI incorpora una unidad de enfriamiento modular de agua fácilmente integrable a la fuente de corriente. El modelo 207 HP es de diseño único de AMI para la industria de gases de alta pureza. El 207 HP posee toda la funcionalidad del modelo estándar 207, presentando un diseño especial para minimizar la dispersión de partículas en sala limpia. Las cabezas orbitales para sala limpia son diseñadas para mantener durante producción el nivel de limpieza requerido en la industria de semiconductores. Estas unidades son recomendables cuando la contaminación de partículas es un factor crítico del proceso. Los sistemas de soldadura orbital AMI son de construcción sólida, teniendo una alta aceptación preferencial de los más importantes contratistas mecánicos de obra como Kinetic Systems. Kinetic owns between 100 and 110 orbital welding machines, probably 50 107s and 50 207s, along with about 200 weld heads, anywhere from a 500 head up to a 4,500 head. I think we own 1 or 2 7,500 heads. That's all we use as AMI. We found that they're more dependable than anybody else that we could possibly go to. And we like to use the same machines everywhere we go. When I think about orbital welding, that's the only machine I think of. Junto con la durabilidad en obra, los contratistas prefieren las cabezas AMI enfriadas por agua para alta producción y por la amplia adaptabilidad a todos los tipos de conectores, curvas y tubulaciones en la obra o en el taller. Todas las cabezas de AMI se usan para el rango comercial completo de tubos, intercambiando simplemente las mordazas de ajuste y el electrodo. Este cambio es fácil y rápido usando una llave hexagonal. Las cabezas AMI obtienen un alineamiento de punta preciso por medio de un diseño de mordazas único que automáticamente compensa mínimas variaciones en el diámetro o la ovalización del tubo. Con los accesorios auxiliares disponibles para las cabezas, se puede incrementar su uso para soltar conectores y con el localizador con purga para bridas sanitarias. Para mantener actualizados los requisitos y especificaciones futuros de las industrias, AMI trabaja con los principales fabricantes y asociaciones mundiales, siendo AMI y su grupo técnico contribuyentes activamente participando en el desarrollo de nuevas especificaciones y recomendaciones para la industria.
AMI es administrado por sus fundadores desde el año 1976 y con una organización estable y dinámica ha crecido en una organización integrada a la fabricación exclusivamente de equipos de soldadura orbital. Para asegurar la calidad, todas las cabezas, fuentes y accesorios son fabricados en nuestra planta en Pacoima, un suburbio de Los Ángeles, California. Nuestros técnicos e ingenieros están activamente involucrados con nuestro departamento de producción. Todas las piezas y ensambles mecánicos o electrónicos son fabricados y aprobados de acuerdo a los más estrictos niveles de especificación de producción. Cada paso del proceso de fabricación está afectado con un programa de inspección de calidad. Esto incluye verificación dimensional, ensayos mecánicos y electrónicos y una completa evaluación funcional de cada sistema antes de ser entregado. Y para asegurar que todos los clientes de AMI obtengan el máximo beneficio técnico de sus sistemas orbital, el cliente recibe una instrucción específica orientada a sus aplicaciones y especificaciones. Además, AMI ofrece mensualmente clases de instrucción sin cargo en nuestros centros de instrucción. Para apoyo de nuestros clientes, AMI mantiene un inventario de 20,000 piezas y accesorios. Las órdenes son normalmente enviadas en 1 o 2 días. AMI posee una red de oficinas internacionales de apoyo al cliente. Si se requiere personal de AMI o asistencia directa de nuestro equipo técnico, esta disponibilidad es asegurada sin limitaciones geográficas. En conclusión, AMI ofrece equipo de clase internacional a nuestros clientes, quienes afirman que nuestros servicios y calidad de equipo son excelentes. Nuestro récord de satisfacción al cliente es prueba palpable de nuestra eficacia, experiencia y capacidad. Proveemos soluciones a sus requisitos de soldadura orbital. Nuestro compromiso es proveer a todos nuestros clientes con el mejor equipo y servicio conocidos, y esperamos tener la oportunidad de proveérselo a usted.